Bueno, tres ejes esta tarde de miércoles que son muy importantes a la expectativa de lo que va a conocerse a las 4 de la tarde, que es el dato del INDEC respecto a cómo terminó la economía en 2021, es decir, cuánto creció. El presidente Alberto Fernández hoy, cuando anunció un programa de 15.000 millones de pesos de financiamiento para la ciencia y la tecnología desde Ciudad Universitaria, dio a entender que la economía el año pasado había crecido más del 10%. Por eso probablemente sea lo que el INDEC confirme a las 4 de la tarde. Va a estar también Dipache en un ratito. Es uno de los temas finalmente de la tarde, en la antesala de lo que todo el mundo deduce que va a ocurrir, que es que el viernes llegaría finalmente el proyecto de acuerdo con el fondo al Congreso, que Alberto Fernández defendería a las 12 del mediodía en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el próximo martes, y que el propio Martín Guzmán iría a defender en el mano a mano con diputados. En principio por allí va a entrar para que tenga una sanción favorable. Veremos con cuántas voluntades, con cuántos votos y con cuántos respaldos puertas adentro y también desde la oposición a mediados del mes de marzo. Pero en la antesala de todo eso y el ruido que hay, con el aumento escuálido de tarifas, según lo que pretendía el fondo, lo que apareció en el boletín oficial hoy, que es un aumento del gas del 20%, promedio. El fondo pedía promedio del 60%. Y con la luz aumentando entre el 17 y el 20, con ajustes que en principio son para el sector del transporte y la distribución, no para la generación, en un contexto de precios internacionales creciendo de la energía, a lo que a Argentina le hace más oneroso acceder, necesita más dólares, esos que no tiene. De hecho, ayer Argentina importó 2 millones de metros cúbicos de gas, adicionales a los 7 millones de metros cúbicos que provenían de Bolivia, más allá de lo que produce la Argentina cada día, para abastecer a la industria en verano. Se supone que en invierno vamos a tener una escasez mayor. Y eso se paga $30 el millón de BTU. Ese millón de BTU que hoy está más caro, pese a que el precio internacional del crudo, del petróleo, que ayer casi tocó los $100, hoy bajó un poquito. La soja no. La soja es el otro gran título. Vamos a desarrollar con Javi en un ratito. Está Javi a esta hora en $611, Paulino. 611. Una suba de más de $10 respecto del día de ayer y todavía no cerró el mercado, prevé más subas. Y fíjate que el trigo ya está arriba de los $300 también. Claro, dos productos, en particular la soja, que tendrán una cosecha menor, entre otras en la Argentina, además de Brasil, y fruto de la sequía, más lo que pasa en Ucrania, de allí que se genera la merma en el precio internacional de... El aumento, perdón, en el precio internacional de las commodities. Pero efectivamente lo que en el gobierno deducen es que va a compensar el precio, por lo menos la caída en la producción, aunque hay 45% del área sembrada en la Argentina con soja que se prevé tenga o menor rinde o en definitiva que no pueda ser cosechado, lo cual va a tener un impacto sin duda respecto a la cosecha de este año, que algunos imaginaban en 45 millones, que algunos recortaron hasta 40 millones y que algunos otros ya a esta altura están imaginando incluso por debajo. Bueno, tres ejes rápidos del día, más allá de todo esto. El primero es Ucrania, obviamente nos vamos a abocar y nos vamos a meter de lleno en el conflicto en minutos nada más, porque el conflicto está suponiendo sanciones. Lo que no está claro es si hay un rediseño geopolítico. Pero lo concreto es que Ucrania ayer aprobó de forma previsional un proyecto para armar a sus ciudadanos. Ucrania sufrió un nuevo ciberataque, en este caso contra el gobierno, el parlamento y entidades bancarias. Kiev ya había sido objeto de masivos hackeos en enero, el pasado 15 de febrero. Y en ambos casos, Kiev terminó acusando, Ucrania, a Rusia. Ucrania aseguró que Estados Unidos se ha comprometido con el envío de armas para atender la crisis. Ayer Biden reconoció que lo de Rusia era una abierta violación del derecho internacional y que por lo tanto aplicaba sanciones, las que ustedes ya conocieron, entre otros a los dos principales bancos de Rusia, pero además le quitaron operatividad comercial a Rusia, que sigue comerciando con China y con los países aliados. Entre ellos Nicolás Maduro, efectivamente, que ayer salió a anunciar un apoyo explícito a Putin, mientras Argentina pareció simplemente tomar distancia. Hoy le agregó un capítulo a Argentina porque efectivamente el canciller Santiago Cafiero no asistió a una reunión con el representante de Ucrania en la Argentina. Sí estuvo el vicecanciller Pablo Tetamanti, pero no Santiago Cafiero. Después de que en el comunicado de ayer la Argentina diplomáticamente incitara a las partes a sentarse a arreglar lo que no están pudiendo arreglar, está claro. Y no hubo ninguna condena, la que se hizo la OTAN, la que se hizo la ONU, la que se hizo el G7, la que se hizo Estados Unidos. Mientras tanto, Japón confirmó hoy que va a imponer sanciones contra Rusia por sus acciones en el este de Ucrania. Recuerden que declaró la independencia de 2 regiones de Ucrania el propio Putin. Esto
afecta particularmente la situación de Malvinas para la Argentina. Y Rusia lo que dijo hoy es que va a haber una respuesta fuerte a las sanciones de los Estados Unidos. ¿Cuáles son? ¿De qué tenor? ¿De qué magnitud? Tampoco se sabe. En el mientras tanto, Alemania también golpeó a Rusia, donde más le duele, porque suspendió el megaproyecto gasífero que tenían con Rusia. Rusia en el medio puede cerrar los grifos del gas a Europa. Europa está buscando el Medio Oriente, lo que no provendría de Rusia. En el medio el mundo se rediseña y en el medio todos se sientan sobre las reservas propias de combustibles a la espera de que no tengan apagones o escasez generalizada. Así que este conflicto que nos parece equidistante, muy lejano, está en el centro de la escena global, mundial, es de perturbación internacional y de impacto internacional. A todos les pega de algún modo u otro. Algunos más, otros menos. No hay duda que también a la Argentina le va a pegar. No va a ser inocuo. Y de cómo se resuelva también Argentina tendrá beneficios o prejuicios. Así que de eso vamos a meternos de lleno y nos vamos a hablar en minutos nada más. El segundo tema es el tema de las paritarias. Otra vez contrarreloj. Vieron que el lunes próximo, como es feriado, no empiezan las clases, el calendario escolar con regularidad en la mayoría de las provincias, salvo algunas jurisdicciones, Mendoza y la ciudad de Buenos Aires, que comenzaron esta semana con el nivel primario. Todo el resto debería empezar el próximo miércoles. Bueno, lo concreto es que están cerrando paritarias después del cierre nacional del día lunes de una manera muy rápida, algunos con éxito y otros con muy fuertes discusiones sin poder arribar a acuerdos, y por lo tanto todo lo que uno supone es que está peligrando el inicio del ciclo lectivo. Hoy hay una reunión por la tarde convocada de urgencia después del rechazo de los docentes en Neuquén a la última propuesta del gobierno provincial por parte de las autoridades del gobierno de la provincia de Neuquén. Estamos con los gremios mayoritarios en Santa Fe resolviendo en asamblea disconformes si arrancan normalmente el ciclo lectivo o si vuelven a los paros. Hubo una propuesta del gobierno del 41,7% en varias etapas, un aumento del 17,5% en marzo y 3 cuotas de 8% a pagar en junio, agosto y septiembre. Está Río Negro, que está corriendo de atrás en la negociación. Los gremios mayoritarios en asamblea en Chubut también desecharon la oferta de una propuesta corta, semestral, que hizo el gobernador Arcioni, el que veíamos recién con Javi, a propósito del aniversario de Comodoro Rivadavia, el desembarco de Máximo Kirchner, Guado de Pedro y el propio Sergio Massa. Y sí es cierto que en la provincia de Buenos Aires, Baradel, que lo veían recién, aparecería estar muy cercano a un acuerdo con el propio Axel Kicillof. En principio habrían pactado 3 tramos de incrementos para un aumento del 41,8%. 17% en marzo, 11% en julio, 13,8% en septiembre. Esta sería la paritaria acordada por los docentes. 17 en marzo, 11 en julio, 13,8 en septiembre. Punta a punta, 41,8 docentes, provincia de Buenos Aires. Podrían validarlo en las próximas horas. La propuesta concreta surgió ayer. ¿Qué es lo que hace ruido en algunos sectores? Esta misma propuesta que no están dispuestos a aceptar en Santa Fe, la misma que no están dispuestos a aceptar en Neuquén, etc. Bueno, lo que hace ruido es que parece que la banda acordado con el fondo de inflación prevista para este 2022, pese a lo que decía el proyecto de presupuesto de Guzmán, que hablaba de un 33, estaría entre el 38 y el 48% para este año. Por lo tanto, pactar un aumento por debajo del 42 significaría apostar al éxito, dentro del éxito, entre comillas, de la merma inflacionaria en cuanto a una baja de poco más del 50% del año pasado a un 38-39% para este año. Que la verdad, la mayoría de los analistas no ve. El mercado no imagina, teniendo en cuenta que el mercado está planificando un 52-53%, porque la inercia de aumentos de precios con la que empezó el año, más bien nos deposita en una perspectiva arriba del 50% y no abajo del 50%. Empezamos casi en un 4%. Y en febrero está recargada la inflación. Porque tenés combustibles, tenés prepagas, tenés colegios privados, cuotas de colegios privados en capital, con urbano en muchos lugares del interior del país con el regreso a clases, peajes, tarifas, que ahora además se van a mover adicionalmente a partir de marzo. Gas, luz, con aumentos de 20%. Que pega de lleno en la estructura de costos, al igual que el transporte, que le pega de lleno en la estructura de logística. Bueno, así las cosas, insisto, de cara al próximo miércoles, tras el fin de semana largo de carnaval y donde se supone que todo el mundo va a intentar hacerse alguna escapada a algún lugar,
Lo cierto es que ese regreso a clases por ahora no está lo suficientemente garantizado. Y el último de los hechos, yo diría centrales, de los ejes del día es este. ¿Se acuerdan cuando decíamos el Paisa? El Paisa va a ser el jefe de la banda narcocriminal, el que manejaba un remis que transportaba la droga desde una villa a otra villa. Remisero. El Paisa que supuestamente le encontraron más de 24 horas después la droga o la cocaína adulterada, 1.500 papelitos en su propia casa, y que estuvo con la policía desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la tarde que lo trasladaron. En el lugar, en José Cepaz, donde vivió los últimos con su mujer que estaba embarazada. ¿De verdad que alguien pensó que el Paisa podía ser el jefe de esa banda? Ayer se desmontó toda esa operación, toda esa investigación, llámenlo como quieran llamarlo, cuando se comprobó que los estudios de toxicología oficiales de esa droga incautada en su casa nada tenían que ver con los estudios toxicológicos realizados a los que perdieron la vida por la injerencia de esa cocaína adulterada vendida en Puerta 8. ¿Qué pasó a partir de ayer entonces cuando ya se desmoronó la causa? Entró Mameluco en escena, el que era el supuesto jefe del Paisa, como contó Cancelare acá. Él y su hijo están presos. ¿Y quién entró también? Bueno, la policía. Entonces están descabezando las cúpulas en San Martín y 3 de febrero. Mameluco le allanaron el penal de Rawson, donde está en la unidad penal 6, ¿no es cierto, Lourdes? Correcto, Paulino. Allanaron la propia celda de Mameluco a ver si desde ahí conducía, digamos, el operativo para vender droga en Puerta 8. ¿No es cierto, Lourdes? Sí. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? La enorme improvisación del Estado. O sea, se cae una hipótesis que ya era poco feliz y ahora emerge otra hipótesis. ¿A cuánto tiempo de la tragedia, Lourdes? Ayuda? ¿20 días? Sí. Pasa todo tan rápido en la Argentina, Sí. ¿no? Así es, Paulino. Y ahora están buscando en estos allanamientos que hicieron hoy en San Martín, en la Villa 18, donde está el querido Diego Legüen, ahora vamos a ir al encuentro Sí, con él. ¿Están buscando que algo de aquello? Correcto, digamos, en los 36 allanamientos se encontraron, lo decía Diego hace un rato, Paulino, y hay que decir una cosa, esta investigación por la cual termina con estos 36 allanamientos en el día de hoy, es una causa que viene desde hace 2 años atrás. ¿Qué pasó? Esa causa estaba en Morón. Cuando aparece esta cuestión de la droga adulterada y cuando la pericia de la PFA dice esa droga no pertenece al Paisa, porque el resultado dio negativo y después vamos a mostrar el documento, Paulino, es que se avanza, la jueza Vence, todo pasa a San Martín y la jueza Vence firma esta orden de los 36 allanamientos. O sea que, hay que ver, hay que analizar ahora, perdón, Paulino, hay que analizar si, por más que los envoltorios sean los mismos, porque los del Paisa también eran los mismos envoltorios, si es la misma droga. Esta droga que aparece con cafetanilo. Ahora, perdón, yo pregunto, ¿no? No hubo, por suerte, más víctimas fatales. No se lamentaron más víctimas fatales. Se supone que esa droga que se vendió en ese momento ya no estaría en circulación. Se supone, quiero creer. Salvo que estemos frente a personas tan naif que aún conserven esa droga, que sabían que estaba adulterada, que puede producir los efectos que ya tuvimos, que puede imputarlo penalmente, que puede llevarlo a la cárcel y que aún la tengan ahí a punto de ser vendida a un nuevo comprador, Pero vos a un nuevo usuario, a un nuevo adicto. Es una locura lo que estamos atravesando, ¿se entiende, no? Pensá, Paulino, que la primera hipótesis que había era que se trataba de una guerra entre bandas y que una le había infiltrado a alguien, esto era todo producto de las hipótesis de investigación, y que uno había infiltrado, se había infiltrado y le había cortado la droga para que pierdan todo ese mercado. Después aparece la imagen de Paisa, que como vos contabas recién, se le allanó la casa, lo tuvieron 15 horas en espera hasta que fue trasladado y en el marco de eso le encontraron droga con envoltorios iguales. Bueno, ahora hay que ver cuál es la investigación porque ahora todo apunta, como vos decías también, a Mameluco Villalba y a su hijo Iván, los dos que están presos en penales federales. Teníamos a la banda Los Monos que desde prisión, Monchi Cantero supuestamente seguía manejando
el cártel de la droga, Exacto. desde la prisión. Y tenía una línea fija en su propia celda, cosa que no pueden tener los presos. Sí, Ahora tenemos al mameluco que está en Rawson, ¿no es cierto? en Rawson. En una unidad penal en la Patagonia, bien lejos de... Bien lejos, condenado por lavado de activos, hay que decirlo también. Condenado por lavado de activos, no por narcotraficante. 27 años de condena tiene. 27 años. Bueno, el hijo también está preso, porque se dedicaba aparentemente Sí. a lo mismo, a esto. Está en Madariaga su hijo. El hijo, se supone que siguen desde allí manejando... Perdón. ¿Son ellos de verdad? ¿Alguien puede creer?